Es un gusto saludarles a todos, todas las personas que empiezan a llegar a este canal de Facebook del Liceo de Síntesis de Bogotá para participar en este tema tan especial que atañe a todos. Todos estamos en este proceso, estamos en esta vivencia de una o de otra manera, viviéndola, nuestras relaciones de pareja, queriendo aprender a mejorar, por supuesto, también como profesionales queriendo aportar nuestros conocimientos y esa experiencia para seguir nutriendo esta cultura que necesitamos. Por eso las promociones que hemos estado realizando en estos días anteriores, hemos hablado de la importancia que ha tenido todo ese aporte por parte de psicólogos, de sociólogos, de los mismos antropólogos, de filósofos, por supuesto, los artistas. El arte está haciendo una contribución al respecto muy importante, muy especial. El cine, con películas que permanentemente nos llegan tratando el tema de la relación de pareja, en el que estamos inmersos todos y que también es muy importante y conveniente que en casa, en familia, abordemos el tema, lo estudiemos, lo compartamos con nuestra pareja, primero que todo, con nuestros hijos, con los familiares y por supuesto los pedagogos, los docentes, tenemos una responsabilidad muy especial para que en el aula de clase tratemos el tema. Hoy en el currículum, en el pensum, está la materia de sexualidad, aunque a veces no hay tiempo, desafortunadamente, para tratar más a fondo el tema de la relación de pareja. Hoy vamos a introducir apenas el tema, apenas introductorio, con base en las indicaciones que dan los maestres, el doctor Reino de la Ferrier, su discípulo, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares, con base en los símbolos que trae esta era precesional del Aquarius, que comenzó en 1948, va a durar nada menos que 2300 años. Estamos atravesando el periodo de transición y ya se nota mucho este tema, cómo se está aclarando, cómo se está despejando, cómo hay toda una dinámica, una dialéctica con respecto a la investigación, al estudio, a la profundización. Vamos entonces a hacer una breve referencia a algunos de estos símbolos de la era del Aquarius, puesto que este lenguaje, el símbolo es un lenguaje que enseña. El símbolo es un lenguaje que nos enseña, nos da a través de sus múltiples significados una serie de parámetros que podemos o no, naturalmente de manera libre y espontánea, mm, aplicar para que tengamos esa guía que puede ser indudablemente muy orientadora como un aspecto fundamental de la tradición de sabiduría que se va cada vez aclarando más y más en esta era del Acuarios. Los fundadores, los maestres, tratan este y todos los demás temas sin dogmas, más bien fundamentados en la ciencia, en la filosofía,
en el arte y en la didáctica. Entonces, muy complacido de saludarles y vamos a participar la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor como moderadora y el compañero Jesús Hoyos, biólogo y químico. Vamos a darle entonces la palabra a Rosalba, quien es miembro activo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, docente del Liceo de Síntesis, ya tiene a cargo el curso de Introducción a la Yoga y nos va a colaborar en esta ocasión con la coordinación de esta presentación. Estamos muy contentos, el Liceo de Síntesis está muy agradado de tener estos especiales invitados. Rosalba, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Edwin, por la presentación, por sus palabras. En nombre del Liceo de Síntesis de Bogotá, damos la bienvenida a los asistentes y a nuestros expositores que nos acompañan el día de hoy. Recordemos que este conversatorio quedará grabado en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis de Bogotá para consultarlo las veces que lo estimen conveniente. El tema que han preparado nuestros expositores es la relación de pareja en la era de Acuarios. Este es un conversatorio que corresponde al tema del curso de Introducción a la Cosmobiología. Y también celebramos este 18 de enero el natalicio del maestre de la Ferrier y del segundo grado de iniciación mayor, el GATPAR, que significa el afiliado. La relación de pareja se transformó y seguramente va a transformarse más todavía. Lo observamos y lo vivimos permanentemente. Los expositores harán aportes concretos al respecto, darán algunas sugerencias. También veremos los aportes de investigadores que lo están indicando desde la ciencia, la psicología, el arte y la filosofía. Estamos ante una nueva manera de enfocar las relaciones de pareja. Este tema está vinculado con la sexualidad, la cultura que abarca las relaciones entre los seres, como los imaginarios y las fantasías, los estereotipos, el machismo, la opresión sexista, manipulación, celos extremos, hipocresía, egocentrismo, imposición, sumisión, culpa o víctima. Falta de autoconocimiento y de reconocer nuestro inconsciente y falta de autoestima. Bueno, tengo el gusto de presentar a nuestro primer panelista del día de hoy, Edwin Rodríguez Paz. Él es arquitecto, directivo y docente del Liceo de Síntesis en Bogotá, con estudios en cosmobiología, simbología, el arte en la nueva era e investigación en la literatura de los maestres. Nos complace mucho tenerlo, Edwin. Le cedo la palabra. Muchas gracias, estimada Rosalba. Como les decía, vamos a introducir el tema. Voy a dar unos parámetros, digamos, maneras de cómo podemos construir la relación de pareja, cómo podemos seguirla construyendo. Lo que se llama hoy en día unos tips, es decir, unas pautas orientadoras que pueden sernos muy útil
El tema lo vengo trabajando hace varios años. No soy psicólogo, pero he estudiado algunas áreas de psicología, como el análisis transaccional, los aportes de Carl Gustav Jung, y bueno, es toda una historia que por ahora no tenemos tiempo de abordar. Y por supuesto, la experiencia, no solamente la experiencia directa de relación de pareja, sino la experiencia a través de otros, de mis familiares, hermanos, primos, tíos, y por supuesto la experiencia que viví con mis padres. Entonces todo eso indudablemente nos nutre, esa nutrición de una u otra manera terminamos compartiéndola con los demás, con nuestros hijos. Entonces es algo que pues va fomentando sin duda la sociedad. Por eso la importancia de mejorar las condiciones de relación de pareja, porque de ello va a depender la construcción de la familia, y la familia es la célula de la sociedad. Entonces, todo lo que logremos va a repercutir en unas condiciones de bienestar social sin ninguna duda. Entonces, voy a hacer referencia a través de vivencias y ejemplos concretos en nuestra cotidianeidad de lo que son los símbolos que acompañan esta era del Acuario. Finalmente, unos aportes de algunos investigadores, y luego pasará Jesús a hacer una referencia a uno de los múltiples temas que los maestres traen, aclaradores para esta era del Acuario. Entonces, todo ello constituye la construcción de una ciencia del hombre. Eso es muy importante, muy representativo, ya que uno de los símbolos de esta era es el Hijo del Hombre, en la era del Hijo del Hombre. La anterior era, la era de los peces, la era de Piscis, fue la era que tuvo como símbolo el Hijo de Dios. Ahora hay una transformación en ese sentido y corresponde al Hijo del Hombre. Por supuesto, cuando hablamos del Hijo del Hombre estamos incluyendo a la mujer. Estamos tomando el término como lo presentan muchos autores en su concepción generalizante, abarcante e incluyente. Y entonces eso ya representa desde finales del siglo antepasado toda una serie de inquietudes que se han ido, digamos, relacionando todos estos aportes los unos con los otros, y también ese símbolo fue conocido por los antiguos griegos por la sabiduría que se cultivaba en las escuelas de sabiduría de la antigua Grecia, la escuela de Sócrates, la escuela de Platón, la escuela de Pitágoras, y ellos ya conocían de este tema de las eras precesionales como otras culturas, y por eso representaron la constelación del Aquarius con la figura de Ganímedes, el copero de los dioses,
que vierte el agua de la sabiduría a la humanidad, y de esa manera todos nosotros podemos verter nuestros conocimientos y nuestra experiencia a los demás para contribuir a que podamos lograr una convivencia más armónica en la relación de pareja. Entonces, voy a hacer una referencia inicialmente a cuáles son los cimientos. Nosotros tenemos que buscar en lo posible, primero que todo, cuáles pueden ser esos cimientos sobre los cuales, a la manera de un edificio, constituye la estructura con la cual vamos a darle solidez, vamos a darle fortaleza a esa relación de pareja para que ninguna tormenta, ninguna dificultad, ninguna situación la, la derrumbe. Esa es la idea, por supuesto. Entonces tenemos que indudablemente empezar por preguntarnos. Yo vengo preguntándome sobre el tema hace muchos años y lo he indagado. Es conveniente, si ustedes consideran conveniente, que esas preguntas las anotemos y busquemos de una u otra manera en los libros, en diferentes autores, en las mismas películas. Cuando vemos una película, a lo mejor esa película está tratando el tema de mi inquietud. Entonces la pregunta es fundamental. Me parece, y es una propuesta, puede haber muchísimas más. Por ahora voy a permitirme compartirles unos cinco aspectos para la consolidación de los cimientos que tienen que, eso sí, estar muy bien ubicados. Entonces la pregunta es definitiva. ¿Qué tipo de preguntas? Tenemos a veces, hemos heredado una tendencia a no preguntar. Nos da miedo, nos da timidez, no sabemos si es una pregunta válida o no. Procuremos despreocuparnos, procuremos despreocuparnos de esa costumbre y preguntemos lo que sea. Y también, por supuesto, preguntémosle a las personas cercanas con las que tenemos confianza. Procuremos crear esa confianza entre las personas con las cuales convivimos para que el tema se ventile y pueda constituirse un espacio de reflexión importante. La pregunta surge también a partir de la observación. ¿Qué estamos observando en la relación de pareja de nuestros vecinos, de nuestros amigos? ¿Qué estamos observando en la relación de pareja de nuestros padres? O incluso si somos ya padres, ¿qué estamos observando en la relación de pareja de nuestros hijos? ¿Cómo me observo ante la relación de pareja? Puede que la tenga en este momento, puede que no, puede que la tenga mañana. No importa. Lo importante es cómo me observo, qué me pregunto sobre mi actitud frente al otro. Porque la relación de pareja definitivamente es una dialéctica, un diálogo entre dos, mínimo, mínimo. Y entonces ahí empieza justamente el observar quién soy y quién es esa otra persona que estoy anhelando que sea mi pareja o anhelando que, que mejoremos entre los dos conjuntamente esa relación. Entonces, esa observación va a permitir que surjan muchas inquietudes, muchas preguntas al respecto. Ese es el comienzo. Luego, lo que más
nos cuesta, pero de lo que no nos damos cuenta. Ese es todo un tema. ¿Qué es lo que más nos cuesta para relacionarnos en pareja? A veces no nos damos cuenta porque la misma situación inconsciente no lo impide, y entonces hay muchas maneras de tratar de solventar ese condicionante, ¿sí? Entonces, muchas veces las personas con las que convivimos nos lo hacen notar, pero nuestro ego dificulta el escucharlas. Nos dicen, mira, ten en cuenta que estás actuando de esta manera, y rechazamos, negamos esa observación que nos hacen otras personas porque a veces consideramos que no las sabemos todas, y no es así. Muchísimas veces nuestra misma pareja es la que nos hace notar, mira cómo me estás tratando, mira cómo estás actuando con respecto a la relación, mira tus actitudes, a veces no expresas tus emociones ni tus sentimientos, no dejas que yo me exprese, no permites que exprese mis sentimientos. Entonces ahí ya hay un campanazo prácticamente que nos está indicando el tener en cuenta las observaciones que nos están haciendo las otras personas. Entonces, tomemos la actitud si es posible, aprendamos a tomar la actitud de cómo nuestra pareja puede ayudarnos. Generalmente la primera pareja es la amiga para nosotros los hombres, el amigo para las mujeres. Puede incluso estar antes la relación entre hermanos, puede ya generar una serie de situaciones, de inquietudes, de observaciones, cómo me comporto con mi hermana cómo se comporta con el hermano. Y entonces eso ya va ayudando a darnos cuenta de cómo puede ser más adelante una relación de amistad, y nos hemos inventado, afortunadamente, socialmente, que de la amistad podemos pasar a una relación afectiva, de la relación afectiva podemos pasar a un noviazgo, y hoy en día me parece que hay una excelente invención que es la de, antes de casarnos, irnos a vivir en relación libre. Eso puede ser muy saludable, y celebro que ya nos hayamos inventado esa opción antes de finalmente constituir un matrimonio. Entonces, observar y escuchar. Ya Jesús se va a referir un poco más a este tema. Sobre todo, escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está permanentemente hablándonos de una emoción reprimida, o al contrario, nos está indicando eh, que se nos dificulta cuando tomamos ciertos gestos en las manos, en los brazos, fruncimos el ceño, la mirada, la cabeza baja. En fin, hay un sinnúmero de lenguajes que expresa nuestro cuerpo, de los cuales muchas veces no nos damos cuenta, y también como en nuestro sueño, o cómo adoptamos ciertas posiciones corporales, o también la vestimenta. La vestimenta, la forma de vestir también está indicando, inconscientemente adoptamos una forma de vestir
Y esa forma de vestir nos está diciendo, aquí hay algo muy importante de lo cual no has querido o no te has podido dar cuenta. Por supuesto, observar los pensamientos, nuestras acciones, qué tan agresiva puede ser una persona con la amiga o con el amigo, qué tan agresiva con la hermana, con el hermano, con la misma pareja o ni hablar con los animalitos. Cuando hay agresividad con una mascota o con un animalito que nos encontramos en el campo, en la calle, ya eso puede ser una forma de que caigamos en cuenta de que algo es conveniente mejorar. Entonces, vamos a ver cómo nos podemos relacionar con algunos de los referentes simbólicos de la era. Para llegar a ello, quiero pasar rápidamente haciendo referencia a algunos de los investigadores a quienes han estudiado y han hecho sus aportes tan importantes en este tema. Está Sigmund Freud, quien prácticamente abrió de forma muy difícil, le tocó abrir el tema de hablar abiertamente de la sexualidad, tuvo muchísima oposición en su época, finalmente lo logró gracias a que su trabajo estaba fundamentado científicamente. Sher Haidt y Alfred Kinsey se atrevieron en los Estados Unidos a hablar de temas que prácticamente estaban vetados en la época, también tuvieron mucha dificultad de abrir ese tema, hablando claramente desde el punto de vista de una sexualidad biológica, tanto en la mujer como en el hombre. Y finalmente, Luis Miguel Bermúdez, recientemente aquí en Bogotá, hizo un trabajo excepcional que logró, le permitió ganar un premio a nivel nacional y estuvo también candidato a un premio internacional como el mejor docente, porque logró, gracias al trabajo con sus alumnos en un colegio, reducir los embarazos que antes eran de aproximadamente unos 70 embarazos no, eh, digamos, que no se querían por parte de los muchachos, de las niñas, 70 embarazos de adolescentes en un año. Y él logró con este trabajo, que hoy en día se sigue estudiando y aplicando en muchos ambientes, logró reducir a cero los embarazos en este colegio. Entonces, él ahí en su estudio hace unos aportes interesantísimos, la referencia, el enlace para que ustedes puedan descargar este trabajo, que es corto, es un resumen de 10 páginas. Lo vamos a dejar una vez que terminemos esta presentación. Bueno, hay varios psicólogos, está Carl Gustav Jung. Freud atacó la miseria sexual en la cual se encontraba la humanidad. Sigmund, perdón, Carl Gustav Jung atacó la miseria espiritual de la humanidad y hizo un gran aporte también respecto a la relación de pareja. Lo mismo lo hizo su alumna, María Luisa von Franz, quien hace un estudio muy interesante sobre el adolescente que no quiere crecer. Víctor Frankl, quien escribió, gracias a su impresionante experiencia en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, el libro acerca del hombre en busca de destino, que es muy recomendable. Luego vinieron pues psicólogos como Eric Fromm, humanista, Eric Berne,
Carl Rogers, y recientemente está Walter Rizzo, quien tiene en el YouTube varios videos sobre el tema. Él se ha especializado en el tema de la relación de pareja. Artistas, decíamos, como Débora Arango, una mujer de Medellín, paisa, quien se atrevió en su época a ser la primera que pintó desnudos femeninos, el trabajo extraordinario de Paul Gauguin en Tahití, y Alejandro Obregón, otro colombiano, quien también hizo un especial aporte a la sexualidad femenina. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers y Martin Heidegger, que ya tendremos momentos para introducirnos un poco más en sus aportes. Entonces, ¿por qué ir más profundo? Vamos a ver entonces finalmente, de manera un poco rápida, algunos de estos símbolos, porque ya se nos va terminando el tiempo. Entonces decíamos que es la era del Hijo del Hombre, en donde la mentalidad, la psicología, toda la principal inquietud que tenemos como humanidad, como sociedad, se empieza a volcar prácticamente desde los horrores de la Segunda Guerra Mundial a replantearnos quiénes somos, quién es el ser humano, cómo podemos encontrarnos, cómo podemos entendernos, cómo podemos esculcarnos en nuestro interior para reconocer las sombras de nuestro inconsciente, nuestras nimiedades, un tema que con alguna frecuencia lo estamos abordando desde el punto de vista de la yoga, de la cosmobiología. Estamos en una era regida por el elemento aire, junto con la era de la balanza, la era de los gemelos, por eso está representada aquí por las dos ondas, y fijémonos, en este momento nos estamos comunicando justamente con el uso del Internet, porque el ser humano está cada vez más conquistando la transmisión a través del aire. La aviación comercial se implantó rapidísimamente desde finales del siglo antepasado, siglo XX también, y bueno, seguimos trabajando mucho en ese campo, y el elemento aire nos indica una era fundamentalmente intelectual que da la base para entendernos y para entender a su vez también el tipo de espiritualidad que necesitamos construir para la relación de pareja, de lo cual va a hablar a continuación Jesús. Los planetas regentes de la era son Urano, Saturno y Mercurio. En este momento, por ejemplo, estoy prácticamente transmitiendo dentro de la vibración uraniana. Estamos llevando unos temas novedosos, innovadores, a través de las ondas electromagnéticas del Internet. Eso es muy propio de Urano, un planeta que además es andrógino, es decir, contiene en sí mismo la polaridad, lo femenino, lo masculino. De igual manera, Mercurio, que es el planeta del entendimiento, es el planeta del saber escuchar, del saber expresarnos, emociones, sentimientos, ideas, cómo actuamos. Y Saturno, al cual hacíamos referencia ahorita cuando hablábamos de cimentar, aprender a cimentar para que lo que hagamos tenga fuerza y no cualquier bobadita lo tambalee y lo tumbe. Entonces Saturno es el planeta que cuando reflexionamos
cuando observamos detenidamente las cosas, estamos precisamente dentro de esa vibración. Es cuando también concretamos, estamos justo en la vibración puramente saturniana. Bien, es un tema que hay que ampliar, un tema que hay que estudiar más a fondo. Entonces vemos cómo los símbolos son un lenguaje que nos ayuda a entender muchas cosas. Invitamos a estudiarlo, tanto por su cuenta como a través de los cursos que dictamos aquí en los liceos de síntesis, pero por supuesto siempre haciendo la aclaración de que hay que tener muchísimo cuidado con las especulaciones a las cuales, digamos, se tiende todavía cuando se habla de temas de astrología, de temas de simbolismo. Entonces, bueno, la obra de los fundadores, que está escrita y publicada, es una obra de mucho contenido humanista, social, de ciencia, de filosofía, de psicología, nos ayuda mucho a profundizar y los liceos de síntesis tienen esa tarea de llevar esta literatura de manera didáctica para ponerla al alcance de los demás. Entonces, agradezco, Rosalba, tu moderación y te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Edwin, por mostrarnos algunos tips de cómo podemos construir la relación de pareja, como los mencionaste, la pregunta, escuchar a la otra persona y tener en cuenta las señales de nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. También quiero dar especiales saludos a todas las personas que nos están siguiendo desde Medellín, desde Panamá, Estados Unidos, desde diferentes ciudades de Colombia. Bienvenidos. Recordemos que pueden dejar sus comentarios, preguntas en el chat del Facebook. Los expositores estarán pendientes de responderlas hoy si el tiempo lo permite, y si no, durante la semana estarán muy pendientes de responderlas. Bueno, entonces tengo pues el gusto y el agrado de presentar a nuestro segundo panelista del día de hoy. Es Jesús Hoyos, químico, biólogo, estudiante, investigador de la obra de los maestres. Es docente del Liceo de Síntesis con estudios en comunicación. Bienvenido, Jesús, le cedo la palabra. Muchas gracias, Rosalba. Es muy grato para mí estar acá nuevamente con ustedes en una presentación muy interesante sobre una temática que nosotros vivimos en nuestro día a día, algo que nosotros vemos día a día y que seguramente nos hemos preguntado, bueno, ¿qué hay más allá en las relaciones de pareja? Y Edwin ya está planteando unas cosas muy interesantes y es el tema de preguntarnos. Por eso empecé con esa pregunta, ¿qué podemos nosotros esperar o qué podemos hacer para tener una buena relación de pareja? Hay muchas situaciones, por ejemplo, el maestre Serreno de la Ferrier, él plantea un tema muy interesante como es el tema del androginado, ¿sí? Y el tema del androginado es algo que hay que entender desde un punto de vista psicológico, ¿sí? No es un tema
desde el mero hecho fisiológico o anatómico, ¿sí? Sino que es un tema muchísimo más profundo, que tiene que ver con esa naturaleza que tenemos los seres humanos. Nosotros tenemos una naturaleza dual, como prácticamente todo en la naturaleza. Y esa dualidad tiene que ver con que el hombre puede expresar situaciones que en otra época de la vida se considerarían exclusivas de la mujer. Por ejemplo, a nosotros de niños nos decían, no, es que usted no puede llorar porque eso es propio de las mujeres. ¿Y cómo usted va a llorar, mijito? No, usted no llora, los hombres no lloran. Algo que está completamente revaluado desde ese punto de vista del andrógino que plantea el doctor Sereno Laferrier. Pero tampoco a la mujer le permitían, no, es que usted no puede ejercer una autoridad, la autoridad la ejercen los hombres. Y entonces, bueno, a ver, ¿cómo así que las mujeres no pueden tener una autoridad? Y entonces nos preguntamos, bueno, en las sociedades matriarcales, ¿cómo si la mujer puede ejercer autoridad? Entonces es a ese llamado el que hace el doctor de la Ferrier, el maestre de la Ferrier, al hacer referencia al androginado, a que expresemos los hombres nuestras emociones y todo aquello que hace parte de nuestra psicología como ser humano. Lo mismo las mujeres, que expresen su autoridad, sus puntos de vista, eh, su valor, porque es que nosotros no somos solamente un cuerpo, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, como bien lo plantea el maestre de la Ferrier, resumiendo que ese es lo que somos nosotros en relación con los demás, es decir, en relación con el ambiente. Eso da como resultado que somos nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de la relación de parejas, pues uno dice, bueno, ¿y cómo podemos nosotros relacionarnos en la era de Acuarios o qué plantean los maestres en relación a este tema en la era de Acuarios? Y acá hay algo muy importante cuando el maestro Laferriere dice, es que la educación de la santidad no va a salvar al mundo. Requerimos es de hombres verdaderos. Y cuando habla de hombres verdaderos, nos referimos a seres humanos, hombres y mujeres, que tenemos un cuerpo que siente, que tiene emociones, que tiene deseos. Tenemos a un alma emotiva que expresa emociones y tenemos un espíritu que nos eleva a un nivel superior de percepción de las cosas, que nos eleva al plano divino. Pero estos tres componentes no pueden estar separados el uno del otro. Deben estar en un completo equilibrio, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿y ese equilibrio a qué haría referencia? Y entonces el maestro Ferriz habla de la euritmia en la unión del hombre con la mujer. Y uno dice, uy, sé que se rebuscó un término extraño, eso de euritmia, ¿qué será? Si dividimos la palabra en sus sílabas, podemos ver que euritmia hace referencia, hace referencia a algo bueno, algo bonito, ritmia al movimiento armónico, entonces podríamos decir desde ese punto de vista etimológico que euritmia hace referencia a esa buena armonía, a esa sincronización. Una armonía es sincronizar. Cuando vemos una obra de arte o escuchamos una obra de arte de Bach, de Mozart o cualquiera de los compositores más modernos,
nosotros captamos sin ser músicos cuando hay algo que no cuadra. Y entonces decimos, bueno, ahí algo pasó sin necesidad de ser músicos. Entonces, allí no hay una buena euritmia. Y eso nosotros lo vemos donde, bueno, a nosotros nos invitan a una fiesta y, oh, qué chévere la fiesta y empezamos a bailar. Y es muy común que bailemos nosotros y también miremos a otras parejas bailar. Y a veces captamos parejas que bailan muy bien y se entienden muy bien, se complementan muy bien en ese baile. Eso es euritmia, esa complementación, esa correspondencia. Sócrates consideraba la euritmia en un sentido más amplio y él le decía, por ejemplo, a los herreros que construían las armaduras para el ejército griego, que tenían que armar esos escudos o esas protecciones, esas corazas que llevaban los antiguos soldados en correspondencia con el cuerpo de cada uno de los soldados. Eso es muy importante. Y ahí estaba aplicando el término de euritmia, esa correspondencia. Imagínense ustedes eh, un soldado de 1,80 m con una coraza de un soldado para un soldado de 1,60 m. ¿Habría correspondencia? ¿Cómo se sentiría? ¿Le sentaría bien al soldado más alto la coraza del soldado más bajo? Seguramente que no. Entonces, a eso se refiere el tema de la euritmia. Y entonces, en la unión del hombre con la mujer. Y esta palabra unión es bien interesante, porque esa unión hace relación a un sentido de unidad, ¿sí? Y es en ese sentido de unidad que la pareja debe actuar como una unidad, como una unión. Y entonces eso nos lleva a un nivel superior, más allá de la percepción solamente de nuestros cuerpos. Y la euritmia hace referencia también a ese equilibrio en las relaciones de pareja. Por eso acá, en estas imágenes, vemos a parejas donde todas van cogidas de la mano, andando a un mismo nivel. No vemos a ninguno arrastrando al otro, sino que van andando como al mismo ritmo. Están compartiendo como al mismo ritmo. Es lo que estaba también expresado en, en la imagen del afiche acerca de la presentación. Vemos la pareja sentada en un sofá, ambos mirándose el uno al otro, como compartiendo, como en esa unión de pareja, ¿sí? En esa euritmia, en esa complementación del uno con el otro. Y entonces decimos, bueno, eso está muy bonito, pero ¿y eso qué tiene que ver con la era de Aquarius? Ya Edwin había dado unos aspectos muy interesantes al hablar de que tenemos a Urano como regente de la era de Aquarius, tenemos a Mercurio que se exalta en Aquarius y tenemos a Saturno que es corregente. Bueno, para las personas que no están familiarizadas con el tema de la cosmobiología, un planeta rige un signo porque es el planeta que se siente muy bien, está en su casa, ¿sí? El corregente es como el hermano que también se siente como en su casa. Y el planeta que se exalta, en este caso Mercurio, es el que se siente muchísimo más allá de la casa, como si fuera de la casa, no, él es más importante en la casa, es muy bien atendido, se le da todo, como si fuera el vecino que más nos gusta a nosotros que llegue a nuestra casa y lo atendemos de la mejor manera. Ese sería el planeta que se exalta. Entonces tenemos el amor uraniano. Urano se caracteriza por una cosa muy importante, es el planeta de las multitudes. Cuando hablo de multitudes no me refiero a que vamos a tener una relación de parejas multiparejas, porque bueno, se da,
y lo podemos ver en algunas culturas del Oriente, ¿sí? Pero son multiparejas en un solo sentido. El hombre puede tener varias parejas, pero la mujer no. Entonces allí deja de haber ese equilibrio, ¿sí? En ese sentido. Pero también Urano es el planeta de la solidaridad. Entonces ese amor uraniano es esa solidaridad que debe haber entre la pareja, ser solidarios. También es el planeta del altruismo. Y en ese sentido el altruismo es reconocer en el otro las cualidades, y el altruismo nuestro es entender que no somos perfectos, ni nosotros ni nuestra pareja. Y como no somos perfectos ni el uno ni el otro, entonces yo tampoco lo voy a juzgar ni lo voy a señalar, ni por eso lo voy a descartar. Yo a algunas personas, especialmente en mi familia, a las parejas jóvenes de mi familia, o cuando me encuentro con algunas personas en la calle que me dicen, bueno, ¿y usted qué nos diría para una relación de pareja entre nosotros? Y yo les decía, hay algo muy importante que es el respeto. ¿Y el respeto a qué tiene que ver? Está muy relacionado con el altruismo, en el sentido de que yo tenga esa oportunidad de que al otro no lo voy a señalar por nada. Y entonces les digo, nosotros podemos convivir fácilmente con las cualidades que vemos en otra persona y eso lo disfrutamos y con eso no tenemos dificultades. Pero ¿seríamos capaces de convivir con los defectos de la otra persona? Con las cosas que la otra persona tiene que mejorar. Y entonces ahí estamos aplicando la inteligencia, ¿sí? Propia de Mercurio, pero también estamos reflexionando, haciendo una reflexión profunda que es propia de Saturno. Entonces miren ustedes cómo en la era de Acuarios, acá el maestre David Ferriz Olivares resume en una frase todos los aspectos de estos planetas en las relaciones de pareja. Una relación normal e inteligente es en ese sentido donde nosotros reflexionemos acerca de nuestras propias cualidades y de nuestras propias debilidades, las aceptemos para nosotros mismos y las aceptemos también con nuestra pareja y con los que están alrededor. Eso es un principio de tolerancia, uno de los principios muy importantes a aplicar también en la era del Acuarios, pero también en las relaciones de pareja y en general en todas las relaciones de los seres humanos. Si hubiera tolerancia no existirían guerras. Entonces, esa es una forma también de evitar disputas y de evitar enfrentamientos en las relaciones de pareja. Y entonces, con base en estos temas, entonces uno dice, caramba, pero es algo muy interesante. Y el maestro Ferriz plantea también que hay que facilitar el aprendizaje de nuevos patrones culturales. Edwin ya hacía referencia a que debemos reeducarnos en estas relaciones de pareja. Tenemos en los colegios y en algunos pensus el tema de la sexualidad y entonces se habla de cómo es nuestro cuerpo, algo que era un tabú hace muchísimo tiempo. Y Edwin mencionó muchos filósofos que contribuyeron a que esos tabús se fueran decantando y fueran desapareciendo. Y hoy por hoy eso se habla sin tapujos en las escuelas y en los colegios. Pero hay algo muy importante. Hay que ir mucho más allá del solo tema fisiológico y anatómico. La erradicación de la opresión sexista. Y cuando hablo de la opresión sexista, no hablo solamente de que sean los hombres los que oprimen a las mujeres, sino también las mujeres pueden oprimir a los hombres. Ese tema de la opresión sexista se da en esa consonancia. Va de un lado y del otro lado, va en doble sentido.
Y eso lo vemos, de pronto acá en Occidente no lo vemos tan marcado porque hemos sido una sociedad más paternalista o patriarcal, pero en muchas sociedades del Oriente, de África, eh, son sociedades matriarcales y son las mujeres quien tienen el poder y también ejercen opresión sobre los hombres. Entonces, es ese tipo de opresión que hay que erradicar de nuestra sociedad. Pero entonces, ¿cómo lo podemos erradicar? ¿Qué habría que hacer? Y hay algo muy importante que plantea el doctor David Ferriz Olivares. Es a través de la comunicación que se modifica la sociedad. Así se trate de dos personas, de una familia, de un clan, de un país, de toda la humanidad. Es la comunicación. Y uno dice, pero caramba, ¿cómo así que la comunicación? ¿Qué tiene la comunicación para que se pueda cambiar la sociedad? Esto que estamos haciendo nosotros acá a través de estos panel forums es una forma de comunicarnos. Y nosotros en la comunicación asumimos el rol pasivo y el rol activo. Asumimos el rol pasivo cuando escuchamos, que es en este momento el que ustedes estarían asumiendo al escucharnos a nosotros transmitir estas enseñanzas de los maestres, que por cierto son humanistas ante todo, y nosotros que estamos transmitiendo esta información y sembrando estas semillas de inquietudes en ustedes, estaríamos siendo la parte activa de la comunicación. Pero en el momento que ustedes hacen preguntas, ustedes se están convirtiendo en la parte activa de la comunicación y nosotros en la parte pasiva, porque escuchamos sus preguntas para entrar en un diálogo y conversar. Y en ese diálogo de la comunicación, ahí ya las dos personas tienen el rol activo y pasivo, el andrógino de el que habla el maestre de la Ferrier en el tema de lo que es el Aquarius. Y entonces uno dice, pero ¿por qué la comunicación? Resulta que cuando nosotros nos comunicamos, estamos transmitiendo todo lo que tenemos dentro y es la parte activa. Pero ¿ustedes creen que la parte activa será suficiente? Y entonces nos encontramos con este planteamiento de la comunicación que lo escribe el maestro David Ferriz con base en el pensamiento del doctor Carlos Alberto Seguín, un psiquiatra peruano que escribió el libro de El Quinto Oído. Y entonces nosotros entramos a decirnos, el quinto oído, ¿qué nos está diciendo el doctor Seguín al decir el quinto oído? ¿A qué nos está llamando él? Nos está llamando a escucharnos. Y entonces, aquí dice el maestre Ferriz, bueno, no es solamente el lenguaje no verbal, hay que ir mucho más allá. Y el doctor Seguín habla de 5 oídos, más allá de los sentidos. Habla del primer oído, bueno, es el que tenemos nosotros acá, bueno, este es el primer oído, pero resulta de que no solamente escuchamos con los oídos, también escuchamos viendo. ¿Viendo qué? Viendo cómo la persona y sus actitudes, su mirada, sus actitudes de acercarse o de alejarse, de mirar hacia un lado o hacia el otro lado, nos está diciendo, ¿está escuchándonos o no nos está escuchando? ¿Sí?
¿Nos estamos escuchando o no nos estamos escuchando? Además de eso, el tono, la forma como se dice una cosa, una frase, tiene un significado totalmente diferente. Por ejemplo, yo les puedo decir, hey, ¿qué hace usted ahí? Y puedo decir, hey, ¿tú qué haces ahí? Cuéntame. Son dos tonos totalmente diferentes. Y esos dos tonos totalmente diferentes tienen un significado distinto. El uno es un tono autoritario y excluyente. Y el segundo es un tono de igual a igual, incluyente. Entonces, miren, eso es muy importante. Pero más allá de eso, resulta que a veces nosotros estamos expresando alguna cosa y queremos dar una idea y se nos cruza una palabra diferente y decimos, ah, qué pena, disculpe, es que eso no es lo que yo quería decir. Pero eso también tiene un significado. Y eso también tenemos que aprender a interpretarlo. Y además de eso, es el contexto en el que se dicen las cosas. Uno dice, bueno, es que estamos hablando de comunicación, estamos hablando de la relación de pareja en la era del Aquarius y estamos hablando de comunicaciones, pero es que las comunicaciones son base para una relación de pareja y el escucharnos es base para una relación de pareja. Eh, Hay una palabra que acá en Colombia y en buena parte de Latinoamérica tiene, puede tener dos significados. Y voy a poner este ejemplo. Yo puedo decir, uy, me invitaron a la fiesta y llegué tarde porque estaba pinchado. Pero pues luego que llegué a la fiesta la disfruté muchísimo porque el anfitrión de la fiesta estaba muy pinchado y nos ofreció su casa amablemente. Siendo la palabra pinchado usada dos veces, tiene dos significados totalmente diferentes. El primero hace relación a que algo se desinfló, a que se rompió una llanta, un neumático, porque se chuzó, ¿sí? Y el segundo hace relación a pinchado en el sentido de una persona elegante, de una persona que se comportó a la altura, que se comportó como todos esperaban, expresando lo más alto de sí, para dar lo más alto de sí a todos los asistentes de la fiesta. Entonces miren cómo en esa sola frase una palabra tiene dos significados y es eso lo que también tenemos necesidad de aprender a ubicarnos en el contexto de lo que se dice, ¿sí? Y eso es lo que habla el doctor Seguín de el quinto oído. Escucharnos es quizá la parte más importante de la comunicación en el sentido que nos permite entender, comprender lo que el otro está diciendo, ¿sí? Entonces, en la comunicación tenemos una primera parte para podernos comunicar, que es tener la información completa de lo que el otro está diciendo, ¿sí? Ese obtener esa información completa, pues nosotros la podemos tener en un sentido y nos imaginamos, ah, puede ser esto, esto, esto y esto. Pero hay que preguntar, confirmar si eso que nosotros pensamos es realmente lo que la otra persona nos quiere decir. Si no lo hacemos, empezamos a opinar sin tener la certeza de qué es lo que nos está diciendo la otra persona. Entonces ahí es donde la comunicación puede darse plenamente, porque es ese intercambio permanentemente. Y nosotros regularmente no tenemos una formación en comunicaciones en nuestra escuela, en nuestros colegios, en nuestras universidades, a menos que estudiemos comunicación social o periodismo, tendríamos esa enseñanza de la comunicación, pero por lo regular,
en las otras profesiones no tenemos esa formación en el área de comunicaciones. Y eso es algo que seguramente se va a corregir con el paso del tiempo, porque las comunicaciones son la base de que la sociedad ande y camine en forma adecuada. Y esa sociedad camina en forma adecuada desde la familia. Y la familia la empiezan a constituir las parejas. Entonces es muy importante que como parejas nos comuniquemos, ¿sí? Que nos demos esa oportunidad de escuchar al otro, no interrumpirlo en el momento que él está hablando, porque cuando lo estamos interrumpiendo, estamos cortando la comunicación. Entonces no dejamos que él exponga completamente lo que quiere. Y si él tiene la suficiente paciencia, pues nos puede seguir el hilo y puede terminar de hacer la presentación. Pero si es un interlocutor, una pareja que no tiene esa paciencia, seguramente dice, ah, no, conversamos otro día y hasta ahí llegó la comunicación en ese tema, esa oportunidad de compartir, esa euritmia, porque es esa sintonía, estar en ese mismo ritmo del otro, ¿sí? Estar sintonizados en ese mismo ritmo. A eso hace referencia la euritmia, esa sintonía, esa complementación de la pareja. Entonces, pues muy importante el tema de comunicaciones y como decía el doctor David Ferriz Olivares, es la comunicación la que modifica la sociedad. Y eso le da una importancia monumental al tema de la comunicación. Él inclusive en uno de sus libros dedica un capítulo completo al tema de la comunicación. En los Paramitas específicamente, él dedica un capítulo completo al tema de la comunicación. Y el doctor de la Ferrier también menciona el tema de la comunicación en muchos de sus libros. Bueno, entonces les hacemos un llamado para que tengan presente estos tips, estas recomendaciones de comunicarnos, de escucharnos. Y les agradecemos inmensamente su atención y estamos atentos a ver si tienen preguntas para precisamente entrar a resolverlas de la mejor manera. Muchísimas gracias y bueno, les hacemos un llamado a esa participación. Le doy la palabra nuevamente a Rosalba para que continúe desarrollando el panel forum. Muchas gracias, Rosalba. Gracias a ti, Jesús. Es muy interesante su participación al mostrarnos el significado de la palabra euritma como correspondencia, el equilibrio en las relaciones, solidaridad, altruismo, también términos muy presentes en los planetas de Acuarios. Y la comunicación, que es definitivamente básica, importantísima en las relaciones de pareja. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver qué tenemos acá en el Facebook. Entonces, no tenemos, bueno, muchas saludes desde Quito, Ecuador, desde Panamá otra vez, desde México. Saludo muy especial a todas las personas que nos están siguiendo en el día de hoy, de todas las partes de muchas ciudades de Colombia. Bueno, tenemos entonces dos preguntas. Tenemos una pregunta para Edwin y dice así, para ti, Edwin, ¿cuál es una de las características del cimiento de una relación de pareja? Muchas gracias, Rosalba, por tan importante pregunta.
Sí, estábamos haciendo referencia a algo que me parece que es muy importante y es que nos cuestionemos acerca de cómo estamos fundamentando, primero desde nosotros mismos y luego, por supuesto, con la pareja, el cimiento, es decir, aquello que va a darle la solidez a la estructura de la relación. Ya luego le estaremos poniendo las ventanas, el mobiliario, los enchapes, pero lo fundamental es el cimiento que va a permitir que la estructura se sostenga. Bueno, dábamos algunas pautas, no podemos abarcarlas todas, son unas sugerencias. Algo que me parece muy importante hoy en día, propio de las características de esta era, es la observación. Ya lo decíamos, observarnos a nosotros mismos, observar las reacciones corporales, observar también nuestras maneras de pensar, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Muchísimas veces todavía no tenemos esa cultura constituida en nosotros mismos porque cultura la estamos aplicando en el sentido de cultivarnos a nosotros mismos, pues cultivar la observación de nuestras emociones y de nuestros sentimientos para poderlos expresar. Porque si no nos damos cuenta de qué sentimos, aunque estemos sintiendo, pero no nos damos cuenta, no caemos en cuenta de qué estamos sintiendo, pues, porque todos sentimos, todos, desde los animalitos, las plantas sienten, y nosotros los seres humanos mucho más. Entonces, esa observación de emociones, de sentimientos, primero que todo, con el cuerpo ayuda mucho a observar estas emociones y estos sentimientos. Y por supuesto también observar al otro, sus reacciones, sus movimientos, sus actitudes. Si mi pareja está triste, si mi pareja está alegre. Bueno, ¿por qué estás alegre? ¿Qué te tiene tan alegre? ¿Qué te tiene tan triste? Cuéntame, conversemos. Te escucho, te escucho. Entonces son aspectos que van a ayudarnos mucho. Luego de la observación viene la reflexión. Eso lo estudiamos en yoga, eso lo estamos estudiando en los cursos introductorios de yoga. Y también, pues algo que nos ayuda mucho es asistir a los cursos que dicta el Liceo de Síntesis, el curso de Introducción a la Cosmobiología, porque tener como aliados los significados de los símbolos son realmente un aporte muy especial para ir chequeando, ir observando cómo estamos construyendo esos cimientos, si están o no de acuerdo con los significados de estos símbolos, porque con toda seguridad nos van a ayudar muchísimo en esta fundamentación. Muchas gracias, Rosalba. Muy amable, Edwin, por su respuesta. Muy interesante. Tenemos una pregunta para Jesús. Jesús, ¿qué sugieres para que las personas se comuniquen o comuniquen mejor sus sentimientos en pareja? Gracias, Rosalba, por la pregunta. Y es muy importante nosotros aprender a escucharnos. En la relación de pareja es el escucharnos y tener esa empatía, ¿sí? De que escuchemos al otro y que el otro nos escuche, porque la comunicación va en varias vías, entre dos personas va en un sentido y en otro. Unas veces nosotros
escuchamos y otras veces somos quienes estamos dando nuestro punto de vista, y es importante que nos escuchemos, dar la oportunidad al otro de que exprese libremente sus pensamientos, sus emociones y, ante todo, que podamos nosotros escucharlo y verificar que lo que hemos escuchado es lo que él nos quiere decir para entablar un diálogo enriquecedor para la pareja. Cuando hacemos ese proceso de escucharnos, pues entre la pareja podemos precisamente resolver cualquier dificultad que se presente en la pareja. Yo lo viví con algún familiar en una época que ellos tenían cierta dificultad entre ellos y tenían una dificultad con su familia política. Digámoslo así, la familia política es, por ejemplo, los suegros del uno y los suegros del otro. Y había como una situación allí un poco incómoda. Entonces me llaman a mí y me dicen, venga, ¿y usted cómo, qué piensa de esto, esto, esto y esto? Y yo le dije, venga, allí está pasando esto, esto, esto. Pero ¿qué opinan ellos de esto? Y esto? No, no sé, no tengo ni idea. ¿Y qué opina su esposa? No, yo no tengo ni idea. Pero ¿cómo así que no tienen ni idea? Si no tienen ni idea, entonces, ¿qué es lo que pasa? No se estaban escuchando. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una reunión donde estemos todos? Y si quieres, yo modero la reunión para que puedan hablarse y conversarse. Entonces me dijo, bueno, sí, vale, me parece interesante. Y entonces yo hice de moderador de la reunión. Y entonces yo les daba la palabra al uno, al otro, al otro. Les decía, ojo, ojo, ojo con lo que le está diciendo a ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, expresen libremente lo que piensan. Y finalmente pudieron comunicarse y y de ahí para adelante pudieron tener una relación sana y establecer una relación mucho más armónica entre toda la familia. Entonces, el escucharse es muy importante. Es supremamente importante el escucharse en las relaciones de pareja, porque es que lo que decía Edwin ahora es que no es solamente eh, escucharnos nosotros mismos, que es muy importante escucharnos nosotros mismos, pero cuando vamos a interactuar con los demás, tenemos también que escuchar a los demás. El punto de vista de los demás es muy importante, darle ese justo valor y no interrumpir lo que están diciendo, o que nos empiezan a decir, es que eh, vamos a hablar de, de Pepito Pérez. Y entonces uno dice, no es que Pepito Pérez, no, Pepito Pérez, tal cosa y tal cosa. Entonces yo antes de que empiecen a hablarme de Pepito Pérez, ya estoy cortando lo que me quieren decir de Pepito Pérez al decir, no, es que por tal cosa y tal cosa, estoy diciendo, no me interesa, ¿sí? Eso es lo que llamamos en comunicaciones una evaluación inapropiada o inoportuna. Y eso bloquea la comunicación, porque entonces yo ya al decir, no, es que esa situación de Pepito Pérez, ya me cierro mis oídos y no quiero escuchar nada de Pepito Pérez. Entonces hay que abrirnos en la comunicación, es el escuchar. Lo que decía el doctor Seguín, escucharnos con todos los sentidos y más allá de nuestros sentidos. Con todo, hay que escuchar con todo. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, Rosalba, por la pregunta y espero pues que haya quedado satisfecha la inquietud. Gracias a ti, Jesús. Muy interesante estos temas que seguramente en el curso de introducción a la cosmobiología se van a profundizar muchísimo más. Le doy las gracias a todos los participantes que nos han acompañado en esta ocasión, a los expositores por tan interesante mensaje y le cedo la palabra a Edwin para sus conclusiones y cierre. Muchísimas gracias, Rosalba. Muchísimas gracias, Jesús. También a todos los que nos están acompañando en esta transmisión, a quienes nos acompañarán
en estos próximos días, ya que la transmisión queda grabada aquí en el canal de Facebook. El día de mañana también la colocamos en el canal de YouTube. Sí, definitivamente es un tema amplio, complejo, difícil, pero bueno, ahí poco a poco vamos todos contribuyendo a construirlo, a que aprendamos muchísimo, acompañémonos, aprendamos a acompañar a nuestra pareja en sus emociones, en sus afectos, en sus ideales y proyectos, y también acompañemos a nuestra pareja con sus defectos, porque nosotros los tenemos. Lo acaba de decir Jesús, no somos seres perfectos, no existe la pareja perfecta. Entonces vamos progresando, vamos evolucionando, queriéndonos perfeccionar sin imponer la perfección al otro. Eso lo vemos a diario y no funciona. Más bien genera muchísima agresión. Bueno, como decíamos, son muchas aristas, muchos temas que tratar, pero pues tratamos de llevar algunos aspectos introductorios que entre todos necesitamos continuar trabajando para mejorar cada uno en sí mismo, cada uno en su relación. Y que procuremos incluirlo en los temas de conversación en familia, en las aulas de clase. Probablemente hablábamos con Jesús. Jesús es también el coordinador del curso de introducción a la cosmobiología del Liceo de Síntesis, que probablemente vamos a abordar nuevamente este tema de la relación de pareja eh, en unas 2 ocasiones más, desde otras aristas, desde otras perspectivas, con nuevos enfoques. Seguramente estaremos invitando a algunos compañeros especialistas en el tema. Entonces ya en unos 15, 20 días les estaremos anunciando nuevamente sobre relación de pareja en la era del Aquarius. En los próximos domingos estaremos tratando otro tema también relacionado con los cursos que dicta por ahora el Liceo de Síntesis. Muchas gracias. Si quieres, Jesús, hacer brevemente una última conclusión y despedida. Muchas gracias, Edwin, muchas gracias, Rosalba. Todos estos temas que hemos tratado me llevan a mí a pensar algo muy importante y a reflexionar sobre algo que dice el doctor de Radaferrier cuando dice que lo fundamental y los principios fundamentales son los principios de la tolerancia, la verdad y la paz. Y qué importante el tema de la tolerancia, porque es que la tolerancia nos genera los siguientes, ¿sí? Entonces, y el tema de la tolerancia empieza por todo esto que Edwin ha expuesto. ¿Cuáles son los cimientos que yo quiero darle a mi relación de pareja? ¿Cómo le voy a dar esos cimientos? Y es lo que decía Edwin, que acabo de mencionar, que consideremos que nosotros somos personas con defectos y que aceptemos al otro también con sus defectos. Eso es tolerancia. Y de ahí se va desprendiendo lo demás. Entonces, cuando tenemos esa tolerancia, podemos escucharnos completamente y vamos a ir desarrollando una relación armónica, que es el ideal precisamente de Acuario, donde el hombre y la mujer no son más el uno o el otro, sino que están al mismo nivel, ¿sí? Eso debe quedar muy claro. Eso es una relación andrógina, donde hay una igualdad, una equidad en las relaciones, donde ni el uno se impone al otro, ni el otro al otro. Entonces, ese equilibrio es propio de la era de Acuarios y de los signos de aire, porque vemos los signos de aire, Acuario representado por 2 ondas,
los gemelos representados por una pareja de gemelos, y Libra con sus dos balanzas que hacen contrapeso entre sí para equilibrar esa relación de esas dos balanzas. Entonces es bien interesante porque son signos duales que hacen referencia precisamente a esa dualidad y respetar esa dualidad, entenderla, comprenderla y vivenciarla con nuestra pareja en ese sentido de unidad, de unión. Muchísimas gracias y les hacemos un llamado a que participen, a que hagan preguntas y a que si estén atentos a las próximas presentaciones y los próximos cursos del Liceo de Síntesis de Bogotá. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias y un saludo muy especial, muy fraternal para todos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias.